gracias, Señor, por esta hermosa noche, Padre. Una noche más en tu casa, Señor. Gracias, Padre, por nuestros hermanos, Señor, que pudieron venir, Padre. Te pido, Señor, que abra nuestros corazones, Padre, que los limpies, Señor, que los llenes de amor, Padre celestial, y que recibamos esta cápsula, Padre, con mucho amor, Señor. Que seas tú, Padre amado, hablando a través de mí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El tema de esta noche es: el que no ama no ha conocido a Dios, ¿verdad? Porque Dios es amor. Busquemos en nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 4. ¿Lo tenemos? Vamos a leer del versículo 10 al 16. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es amor. Dice el versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiación por nuestros pecados. Amén. El amor nos lleva directo a Cristo. Y en esto consiste el amor que Dios nos tiene. El amor de Dios es tan grande que Él envió a su único Hijo a morir por nosotros, por todos nosotros, para el perdón de los pecados, para salvarnos y poder vivir la vida eterna en Cristo. Amén. Muchos decimos y pensamos que Dios no nos ama porque permite que nos pasen enfermedades, que tengamos tribulaciones, que vivamos en pobreza, pero no es así. El amor de Dios es muestra de que mandó a su único Hijo para salvarnos a nosotros, por amor a nosotros. Y hoy en día, ¿quién hace eso? Nadie va a dar un hijo por la vida de otro, ¿verdad? Pero eso lo hizo nuestro Padre que nos ama. En Juan 3:16 ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor: de tal manera amó Dios al mundo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí en este versículo lo podemos ver con toda claridad. Él nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que fue y dio a su único Hijo, ¿verdad? Para redimir nuestros pecados, para salvarnos. Dios ama hasta el más pecador. Dios ama a todos sus hijos por igual. Dios no hace excepciones con ninguno de sus hijos. Él nos ama a todos por igual. Amén. Volvemos al capítulo, la primera de Juan.
perdón, en el capítulo 11, en el versículo 11, perdón, del capítulo 4, estamos en Primera de Juan, dice la palabra: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En el versículo 11 vemos que Juan nos dice que si Dios nos amó, debemos amarnos unos a otros en el amor de Cristo, porque esa es su enseñanza para con nosotros. Y debemos hacer lo mismo que el Señor hizo por nosotros. Él nos amó, ¿verdad? Y de la misma manera que Dios nos amó, hermanos, debemos entonces nosotros amarnos unos a otros. Debemos amar al prójimo, ¿verdad? No podemos permitir que el amor se enfríe. Amén. En el versículo 12 nos dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El versículo inicia diciendo que nadie ha visto jamás a Dios. En la época antigua, vemos que los judíos se maravillaban con solo ir al templo, y desde afuera ellos se maravillaban, ellos se emocionaban porque ellos sabían que allí habitaba la presencia del Señor, y con eso solamente ellos estaban gozosos, ellos estaban maravillados. Hoy en día podemos ver que nosotros podemos venir a la casa del Señor, mas sin embargo muchos no lo hacen, ¿verdad? Y Dios es tan poderoso y tan maravilloso, ¿verdad?, que Él nos ha concedido el placer de habitar en nosotros, ¿verdad?, en nuestros corazones, llenándolos de amor. De esta manera nosotros podemos ver a Dios en el amor que nosotros le damos al prójimo, ¿verdad? El amor que sentimos. De esa manera nosotros estamos viendo al Señor. En el versículo 13 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Dios ha sido tan misericordioso que resucitó a su Hijo, sí, y está sentado a la derecha del Padre, sí. Pero Él no se olvidó de nosotros. Él no nos dejó solo. Él nos dejó al Espíritu Santo, ¿verdad? Él nos dejó el Paracleto divino que está con nosotros, guiándonos y acompañándonos. Él mora en cada uno de nosotros, ¿verdad? Él se quedó con nosotros para cuidarnos, para guiarnos y sobre todas las cosas para llenarnos de amor, para que nosotros podamos darle amor al prójimo. Amén. En el versículo 14 nos dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Nosotros hemos visto y somos testigos de que el Padre cómo envió a su Hijo para la salvación del mundo, ¿verdad? Porque nosotros lo creemos. Nosotros somos testigos de que el Padre mandó a su Hijo, a su único Hijo, a morir para la salvación de todos nosotros. Cuando nosotros experimentamos el amor de Dios, podemos dar testimonio de su amor, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. En el versículo 15 nos dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en nosotros. ¿Cómo podemos experimentar su amor? Aquí nos dice que si confiesas que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en ti y tú en Él. ¿Qué nos quiere decir esto? Que debemos aceptarlo. Debemos morir en la carne
para que el Espíritu pueda vivir en nosotros, ¿verdad? Y así experimentamos entonces el amor de Jesús. Podemos ver en el libro de Lucas 11, el versículo 13. Dice la palabra, aquí nos habla el Señor Jesús. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, ¿verdad? Si nosotros como padres y nuestros hijos, por muy malos, por muy rebeldes, nos piden algo y nosotros le concedemos, nosotros se lo damos, cuánto más el Padre no lo hace con nosotros, ¿verdad? Por muy pecadores, por muy rebeldes que seamos, ¿verdad? El Señor, si nosotros le pedimos de su Espíritu Santo, Él nos lo va a dar, hermanos. En el versículo 16 nos dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En este versículo vemos dos palabras muy importantes. Dice, hemos conocido y creído. El que ha creído y ha conocido el amor de Dios va a permanecer en amor, ¿verdad? Quiero compartirles un testimonio que escuché en una prédica. Se trata de una joven cristiana. La joven cristiana iba un buen día caminando y se encontró con una chica en la calle que estaba, una indigente pues, pidiendo limosna. Y entonces la joven se acercó y le dijo a la chica, Dios te ama. Pero la chica, que estaba sentada en el suelo, la ignoró por completo. Pero la joven cristiana no se dio por vencida. Ella siguió insistiendo. Y le habló más de Cristo. Y le comenzó a orar. Y al terminar de orar, la abrazó y le dio un beso en la mejilla. Al instante la chica rompió en llanto y aceptó ir a la iglesia y se entregó a Cristo. Días después la joven cristiana se acerca a la chica y le pregunta, ¿por qué al principio rechazaste el mensaje de Cristo? Y la chica le contesta, cuando me dijiste que Dios me amaba, no te creí. Pero cuando me lo demostraste que Dios me amaba, no tuve opción en creer. Hermano, no se trata solamente de decir te amo, sino de demostrarlo, ¿verdad? Con el prójimo, de ver si el prójimo, si un hermano necesita de nosotros, no darle la espalda, sino demostrarle que estamos allí para él, ¿verdad? Que estamos allí para ayudarlo, que estamos ahí en todo momento y en cualquier circunstancia que el hermano nos necesite, ¿verdad? Que estemos ahí. Y no solamente eso, sino también alguien que veamos en la calle que nos pide plata, bueno, démosle, muchas veces sabemos de que no lo van a utilizar en comida, ¿verdad? Pero bueno, solamente eso lo sabe el Padre y en nosotros está ayudarlos y darle una palabra también, no solamente darle el dinero, darle una palabra como hizo la joven y demostrarle que Dios existe, que Dios es bueno y que Dios nos ama. Amén. Bendecida noche, hermanos.